Mira, corazón, he visto, bueno, tantos errores que se cometen cuando medimos menos de 1,50 y además nuestro tipo de cuerpo es rectángulo. O sea que la línea de los hombros y de la cadera miden prácticamente lo mismo. Y no solo eso, corazón, pues resulta que tenemos poco busto y además mucha pancita. Y esto puede ser un gran dolor de cabeza porque no sabemos qué sí nos va, qué no nos va y lo peor de todo es que nos conformamos y decimos, bueno, tenemos un cuerpo que no me agrada al 100% y ni modo. Pero sabes, corazón, no es así cuando conocemos ciertos trucos, ciertas estrategias de la imagen personal que por supuesto hoy te voy a compartir y quédate hasta el final porque también te voy a decir cuáles son los errores que no debes cometer. Y recuerda que ya tenemos nuestras membresías para que te anotes, corazón, porque ahí es donde podemos ver toda la información a detalle. Tenemos además en vivos, tenemos cursos ya grabados que también puedes acceder y es una comunidad, bueno, súper linda, súper bella, porque compartimos los mejores tips. Así que, corazón, recuerda. Cuando tenemos este tipo de cuerpo con las características que te he dado, aquí tu mejor técnica va a ser el drama, la exageración. Por supuesto que respetando tu personalidad, tu estilo. Cuando eres una mujer que le gusta ser el centro de atención, que no le importa llevar estampados y verse así guapísima y hermosa, te sugiero que utilices las rayas. Las rayas, cuando se usan de manera estratégica sobre una pieza, sobre una prenda, que además la propia silueta de la prenda marca tu línea de busto, cintura y cadera, reforzando el reloj de arena, bueno, corazón. Nadie va a prestar atención a la pancita y que no tienes curvas. Aquí lo importante es utilizar este tipo de vestidos que efectivamente crean esa silueta de reloj de arena. Además, las líneas nos ayudan a dirigir la atención, la mirada. Y como medimos menos de 1,50, esta pieza que tiene el mismo estampado en la parte superior como en la parte inferior, lo que hace es que utilicemos la monocromía. Por lo tanto, te vas a ver más estilizada, más delgada y, ¿qué crees? Más joven también. Son de esas piezas que debes de tener, pero ojo, tienes que tener presente también la calidad de la tela para que tenga una caída muy elegante y te veas así como muy hermosa. Por supuesto que también hay looks un poco más casuales. Aquí las rayas también las vamos a utilizar, pero horizontal, de manera que la parte superior de tu cuerpo le estamos creando como un poquito más de anchura. Importante, por supuesto, que es marcar la cintura y la falda. La falda aquí siempre debe de caer como una línea de campana, como en una línea A. Y dependiendo qué tanto volumen tengas en la parte de enfrente, en tu pancita, y qué tan pronunciado sea tu cuerpo de rectángulo, que de eso va a depender la abertura de la falda. En este caso me gusta porque no es una falda recta, no es una falda en línea A, es una combinación y que ligeramente te da esa cadera. Me encanta porque se ve como muy natural, muy relajado, muy casual, que muchas veces necesitamos este tipo de looks para hacer nuestras actividades diarias. Y lo mejor de todo es que se ve elegante, se ve chic. Así que esta es una combinación ganadora. Para aquellas mujeres que son más conservadoras y también un poquito más recatadas, este tipo de vestido se ve ideal. Aquí lo importante es igualmente marcar la cintura y que la parte de abajo tenga esa caída hermosa. El color puede ser también una gran ficha para ti porque el color te va a permitir destacar tu tono natural, tu piel y eso, bueno, se ve fabuloso. Aquí yo sugiero que en la parte de arriba sí te abras un poquito más el escote para que sea en esa línea A, o sea, en esa V más bien, no línea A, sino en esa V y te abra el cuello. Así creamos como el marco para que la mirada se dirija justamente a la parte del rostro. ¿A poco no está lindo? Y te voy a compartir el primer error, pero quédate hasta el final porque hay mucho más errores.
Uno de los errores que he visto hace muchísimo es que las mujeres lo que hacen, tratando de evitar esa pancita, tratando de disimularla, utilizan ropa súper holgada. Ropa que es en esa silueta como muy caída, como que no te marca tu silueta natural, porque posiblemente sientes que no tienes curvas y que no la quieres marcar, pero sabes, aquí sí funciona el que es todo lo contrario. Por favor, no utilices prendas holgadas, ropa holgada, porque es el peor error que he visto. Y ahora te voy a compartir este tipo de vestido que también es una gran opción. Hay blusas también, así que puedes anotarlo, pero este tipo de vestidos que son en corset, bueno, son fabulosos, porque el corset lo que tiene es que te crea esa cintura y además da volumen a la parte de la línea del busto. Cuando tiene también ese extra de volumen de la tela en la parte del busto, crea inmediatamente que tu busto se vea más grande. Y el corset lo que hace es que ciñe un poquito más la cintura. Por supuesto, aquí la caída del vestido es crucial, porque esa caída, esa amplitud te va a crear curvas. Y como premio que te has quedado al final del video, déjame compartirte otro error. El hecho de dejar la blusa o la camisa por fuera del pantalón o de la falda, tampoco es viable. ¿Por qué? Porque lo que creamos es una línea vertical demasiado larga donde no vemos tu cintura, donde no se corta la cintura. Por lo tanto, se ve un volumen extra. Y si tenemos pancita, bueno, imagínate que todavía se va a ver más grande. Así que corazón, mucho ojo con estos errores y estos tips. Así que dale click a la campanita para que no te pierdas ni un solo video y recuerda que tenemos nuestras membresías, nuestra comunidad súper linda donde compartimos información, bueno, increíble.